Sin duda, una de las preguntas más inquietantes de la historia moderna, ¿verdad? Una de esas que ha alimentado pesadillas, que ha inspirado un montón de novelas y que sobre todo nos obliga a pensar en lo frágil que es nuestra realidad. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno a explorar qué habría pasado. Porque, a ver, plantearse esto no es solo un ejercicio de imaginación, para nada. Nos obliga a mirar de frente los planes reales que había detrás de toda la maquinaria de guerra nazi. Y así nos ayuda a entender qué es lo que de verdad estaba en juego para el mundo entero. A este tipo de relato, a esta historia alternativa, se le llama ucronía, y es básicamente un viaje a una línea temporal que por suerte nunca llegó a existir. Pero ojo, nos sirve como un espejo perfecto para entender mucho mejor la nuestra. Venga, pues esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con una pregunta inquietante. Pasaremos a esos mundos de ficción, luego al plan maestro nazi. Veremos cómo quedaría el planeta dividido y terminaremos reflexionando sobre por qué esto nos sigue dando que pensar. Pues vamos a empezar por esos mundos rotos. Y es que la ficción, claro, ha explorado esta pesadilla hasta el fondo. Hay dos obras que destacan por encima de todas, creando visiones, increíblemente detalladas y desoladoras de cómo sería un mundo bajo el dominio del Eje. Fijaos, son dos futuros muy distintos imaginados por dos autores geniales. Por un lado, tenemos a Philip K. Dick con The Man in the High Castle, que nos pinta un mundo repartido entre Alemania y Japón, que además ahora son rivales en una nueva Guerra Fría. Y luego está Robert Harris con Patria, que imagina una Europa completamente dominada por el Reich, con unos Estados Unidos totalmente aislados y a la defensiva. Y ojo a esta cita del prota de Patria porque resume a la perfección el ambientazo de estas historias. Hablamos de mundos distópicos, súper opresivos, donde la moral se ha ido al garete y la verdad es un secreto que te puede costar la vida. Sociedades que se construyeron sobre una victoria, sí, pero que están completamente podridas por dentro. Vale, hasta aquí la ficción, pero lo más fuerte viene ahora, porque estas ideas no eran solo imaginación. Vamos a ver que la realidad que había detrás de todo esto era incluso más escalofriante. Pues la respuesta, y esto es lo que de verdad da miedo, es que no. No eran pura fantasía para nada. Todas estas visiones tan oscuras de las novelas se basaban en realidad en los planes y en la ideología que el régimen nazi ya tenía documentados y listos para poner en marcha. Y ese proyecto tenía nombre, el General Plan Ost. Ojo, que no era una simple estrategia militar, ¿eh? Era un proyecto de ingeniería demográfica basado directamente en el genocidio. La idea era literalmente vaciar Europa del Este para llenarla con colonos alemanes, convertir toda esa zona en el granero del Reich. Y aquí es donde te das cuenta de que los horrores de la ficción no eran ninguna exageración. La esclavitud y el exterminio eran los objetivos, digamos, explícitos del plan. Querían eliminar o esclavizar a millones y millones de personas para cumplir con esa visión ideológica del Lebensraum, el famoso espacio vital. Y toda esta ambición genocida se reflejaba también en una arquitectura, megalómana, es la palabra. El plan de Albert Speer para transformar Berlín en Germania, la capital del mundo, era el símbolo perfecto de esa visión de dominio total. Un proyecto faraónico pensado para durar 1000 años y para demostrar al mundo entero la supuesta superioridad del Reich. Una locura. Claro, una victoria del Eje no solo habría cambiado Europa. Esto habría reconfigurado el mapa político mundial por completo, dando lugar a un orden global totalmente nuevo. O sea, que nos podemos ir olvidando de la Guerra Fría que todos conocemos, la de Estados Unidos contra la Unión Soviética. No. Lo más probable es que el mundo se hubiera partido en 3 grandes bloques de poder. Y cada uno, claro, con su propia área de influencia y en una tensión constante con los otros 2. A ver, la división sería más o menos así. Por un lado, la Alemania nazi dominando toda Europa y parte de África. Por otro, el Japón imperial controlando Asia y el Pacífico. Y para rematar, un bloque panamericano, con unos Estados Unidos aislacionistas a la cabeza, atrincherados en su continente. El resultado, un equilibrio del terror a 3 bandas, muy tenso, sobre todo por el poder nuclear americano. Y en todo este lío, Latinoamérica de repente se volvería súper importante, estratégicamente hablando. Para unos Estados Unidos que estarían completamente aislados de Europa, su prioridad número 1 sería consolidar un bloque panamericano fuerte, crear, digamos, una esfera de cooperación para poder hacer frente a la amenaza de los otros 2 superbloques. Vale, hemos visto la ficción, los planes que eran terriblemente reales y cómo podría haber quedado el mapa del mundo. Pero, ¿por qué nos hacemos esta pregunta una y otra vez? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos el hecho de que esto nos siga fascinando tanto? Pues en el fondo, yo creo que explorar este escenario nos sirve como un recordatorio brutal de todo lo que se ganó con la derrota del Eje y, por supuesto, de todo lo que se habría perdido. Nos obliga a valorar una realidad que damos por sentada, pero que no estaba para nada garantizada. La historia, de verdad, pudo haber tomado un rumbo muchísimo más oscuro.
Pero, y esto es muy interesante, casi todas estas historias de ficción tienen un pequeño hilo de esperanza. Hay un tema que se repite siempre: el espíritu humano resiste. Da igual que un régimen totalitario controle los cuerpos, las fronteras, lo que sea. Nunca consigue dominar del todo el pensamiento, ni apagar las ganas de libertad. La rebelión, al final, tarde o temprano, siempre encuentra un camino. Y esa es, quizá, la reflexión final. Estas ucronías son como un espejo oscuro. Nos enseñan el reflejo de un mundo horrible para que nunca olvidemos los cimientos del nuestro. Los derechos humanos, la libertad, la dignidad. Nos recuerdan que la historia no está escrita en piedra y que el presente que vivimos se construyó gracias a las decisiones y, sobre todo, a los sacrificios de muchísima gente en el pasado.